que no es entre personas, sino entre estados, ya que todos los hombres participan de una misma naturaleza común y están sometidos a la misma ley natural. Es decir, el derecho común a todos los hombres los antiguos le llamaron derecho de gentes, derecho de cada una de las cosas a las cuales llamamos esta gente, este hombre, digamos. Es decir, es común a todos los hombres, es común a todos los hombres. Y es un derecho positivo en el que en lo que tiene de más elemental por dimanar de la naturaleza humana. Es decir, no podemos, eso que les decía hace un momento, pues no se puede tratar a los animales igual que a los hombres. No se puede, porque por el hecho de que pertenezca a otra nación, no puede tratársele como un animal al hombre, sino que tiene que tratársele como hombre, como el que tiene la naturaleza humana. Y eso, pues es algo que que ya fue visto entre los juristas griegos y romanos, pero y que llamaban así precisamente el derecho de gentes, pero que ha sido desarrollado especialmente en el siglo XVI por los juristas españoles. Antes se entendía que la única manera de resolver los problemas entre las naciones, pues solo se puede, que no podía existir una instancia superior a las nacionalidades. Pero sí puede existir un código que esté por encima de cada uno de los miembros de cada una de las naciones y que eso deba respetarse. Que eso deba respetarse, y eso lo destacaron especialmente los juristas españoles, como Francisco de Vitoria, etcétera, y también Suárez, etcétera. Ese derecho positivo, podríamos decir que es el derecho mínimo y elemental que se tiene que cumplir, incluso en el caso en que dos potencias estén en la situación de guerra. De eso hablaremos luego, pero no se puede, por el hecho de que estén enfrentados, no se puede tratar al enemigo de cualquier manera, sino que tiene que ser tratado no como amigo, pero sí como hombre. Y entonces, como el que tiene la naturaleza humana. Y ese derecho pues exige, por ejemplo, en la guerra, pues tratar y curar a los prisioneros en la medida en que se pueda, a los prisioneros y heridos de la guerra, y no hacer daño en la guerra a los moradores que no participan en la contienda o que no participan en las batallas, etcétera, tomar represalias sobre las familias de los que han combatido y cosas por el estilo. Cosas que no se cumplen, desgraciadamente, en muchas ocasiones, pero que pertenecen a un derecho que debería ser común entre todas las naciones. Bien, eso es el fundamento que adquiere con el cristianismo el derecho de gentes, es que aunque el Estado tenga una soberanía y una libertad y que constituya una sociedad perfecta que es capaz de proveerse de todo cuanto necesita, el hecho de pertenecer a la nación no puede dejar de lado el hecho de que las que no pertenecen a la nación siguen siendo también objetos de derechos, porque formamos todos parte de la humanidad y no se puede prescindir de los demás, aunque no pertenezcan a la nación. Bien, eso no lo cumplen, desde luego, pues muchas naciones que solo piensan con Maquiavelo en que el Estado tiene la posibilidad de hacer cuanto quiera en bien del propio Estado. En bien del propio Estado, la razón de Estado justifica cualquier género de actuación. Bien, eso se contrapone al derecho de gentes, entre otras cosas. También se puede hablar del derecho a la guerra, que es una situación
de violencia entre dos o más estados o naciones. ¿Sí? Las guerras son de muchas clases, eso pues ya lo sabemos todos, unas son ofensivas, defensivas, preventivas o de intervención. Y el derecho a la guerra es un tema que ya fue expuesto también por Vitoria, la fiscal de Vitoria, en el de Iuro Belli. Y en ella se reconoce que hay derecho a la guerra. No es un mal absoluto, sino que es un mal, no es un mal absoluto, no es siempre mala la guerra, aunque sea necesaria, como decía Vives, sino que es eso, no puede haber una necesidad que sea injusta. Es decir, hay un derecho a la guerra. Y ese derecho a la guerra no se reduce a la guerra defensiva, como muchas veces se piensa. También puede haber guerras ofensivas cuando se ha recibido pues algo de carácter ofensivo. Es decir, algo de carácter ofensivo que constituya un derecho por parte de los hombres o de los miembros de una sociedad. Bien, en eso pues se dio, creo que con Carlos V, pues se paró la conquista la llamada conquista de América, porque, no sé, para determinar en qué sentido se podía llevar a cabo esa conquista en contra de unas personas que manifestaban en muchas ocasiones su enfrentamiento con los que iban del exterior. Bueno, pues la razón que dieron en ese cónclave para hacer esa determinación fue que era precisamente porque se tenía un derecho a la guerra en virtud de un derecho que tienen todos los hombres y que había sido violado por los que allí habitaban. Bien, eso pues ya no es bastante conocido y no voy a insistir en ello. Lo que sí conviene señalar dentro de lo que dice el libro es que de la guerra de la que se está hablando es de la guerra entre naciones. Existe otro género de guerra que es la guerra civil, la guerra entre los miembros de una misma sociedad, de un mismo país. Entonces, en la guerra civil, pues eso conlleva el levantamiento de unos contra el gobierno. Y eso pues tiene unas normas que quizá en su momento veamos, pero de la misma manera existen unas normas, unas condiciones muy exigentes para que se pueda llevar a cabo, para que sea justa una guerra entre naciones. Entre esas cosas está que sea declarada por la autoridad legítima. Y Vitoria decía que la autoridad legítima pues es el rey, el gobernante, el rey en España, pero que tenía que consultar, dado la importancia que esos actos decididos por el rey se tienen, pues tenía que consultar con los más sabios y los más prudentes de los hombres dentro de la sociedad, sin la anuencia de la representación de los súbditos que debían, en principio, pues elegir a sus representantes entre los más prudentes, sabios y virtuosos. Tiene que hacerse, en segundo lugar, por una causa justa. Tiene que hacerse por una causa justa, como la restauración de un derecho violado, etc. Y tiene que tener esperanzas de éxito. No se puede emprender una contienda cuando sabe que uno va a perder o que solo va a producir males, sin conseguir restaurar el derecho violado. Y tiene que ordenarse al bien común internacional, que es lo que está por encima. Bueno, el bien común dentro del que se suele hablar es el que se da dentro de un país, dentro de una nación, dentro de una comunidad, pero también existe un bien común internacional. Un derecho violado que pueda producir la intervención de otras potencias, como se han dado en las últimas guerras, entre las últimas guerras mundiales, pues eso es inaceptable en el sentido de que puede provocar muchísimos más males que las ventajas que puede producir.
y también pues se exige que se hayan agotado todos los medios pacíficos. O sea, buena parte de estas normas también se exigen para el que quiera levantarse, el que pueda levantarse frente a un gobierno despótico o tiránico. Bien. Finalmente, pues yo creo que lo último es hablar, lo que conviene hablar en último lugar es las declaraciones de los derechos humanos. Derechos humanos de los cuales pues ya he hablado hace un momento. Hoy el derecho natural se pretende sustituir, y eso desgraciadamente incluso lo admite, parece admitirlo los poderes eclesiásticos, parecen admitir los derechos humanos como fundamentación, no el derecho natural, sino la presentación de los derechos humanos. Los derechos humanos que fueron establecidos en 1948 por la ONU y luego, pues, y había sido previamente establecido en la Revolución Francesa en 1789. Pío VI, unos años después de la declaración de los 17 puntos de la Declaración de los Derechos Humanos de la Convención, pues declaró los 17 artículos sobre los derechos del hombre son contrarios a la religión y a la sociedad. Es decir, esto ya había sido condenado muy pocos años después o durante la Revolución. Estas declaraciones responden a una concepción humanista, que es lo verdaderamente malo. Es decir, prescinden del orden del universo establecido por Dios y promulgado también por Dios a través de la revelación. Es decir, la concepción de las declaraciones de los derechos humanos difieren de la idea de la ley natural, que es reflejo de la ley eterna, que ya hemos visto, de la ley divina. Esa disensión ya se manifiesta por el hecho de que en las declaraciones de los derechos humanos se prescinde completamente de Dios. En primer lugar, eso es lo más fácil de ver. Pero lo más profundo inmediatamente, o las razones por las que eso se produce, pues es que refleja una concepción humanista, laica, que pone la raíz de los derechos en la dignidad de la persona humana. Recordemos esos derechos, tal como se aplican a la libertad religiosa en el Concilio Vaticano II, que se fundamenta en la dignidad de la persona humana. Los derechos, la Declaración de los Derechos Humanos declaran que la raíz de los derechos se halla en la persona humana, en cuanto persona. Y además su fin, precisamente, es la promoción de tales derechos. Es decir, se fundamenta, tiene como raíz al hombre y tiene como fin el hombre mismo. Que eso es lo que, como se ha dicho, pues es lo característico del humanismo laicista. El error fundamental, desde el punto de vista filosófico, pues es haber fundado los derechos humanos en la persona, no en la naturaleza del hombre, en las personas. Las personas, yo he visto que se vienen a identificar con el supuesto que hace que sean los individuos, en cuanto tales individuos, o mejor, las personas en cuanto personas, las que sean sujeto de esos derechos que son de carácter, como hemos visto antes, de carácter absoluto. Bien, ese es un error que consiste en confundir la naturaleza con la persona, con el individuo. El hombre, por naturaleza, tiene unos derechos subjetivos que tienen que respetarse,
he dicho, por ejemplo, pues que no se puede condenar, si no es en una situación de guerra o en unas situaciones de emergencia o como defensa propia o cosa por el estilo, pero no se puede condenar a alguien sin juicio, por ejemplo. Entonces, esos son unos derechos del hombre en cuanto a su naturaleza. Pero el hombre como individuo no tiene esos derechos, porque la naturaleza humana tiene una dignidad superior a la de todo lo que es creado, material y creado. Dentro de toda la creación, pues la más perfecta de las cosas que existen en este mundo, pues es el hombre. Por su naturaleza, presenta unas facultades que son superiores a todos los demás animales, plantas y seres inertes. Y en ese sentido tiene una dignidad superior a todos los demás seres de la creación. En cambio, las personas no solo son eso, sino que son también, actúan por su propia cuenta. Y entonces esas actuaciones son del sujeto que las lleva a cabo. Acciones son suppositorum, son de los sujetos. Y no son los sujetos los que tienen una dignidad superior a todas las cosas, la tienen por su naturaleza, pero no por sus acciones. Y sus acciones pueden hacer que pierda los derechos que adquiere por el hecho de ser hombre, por el hecho de tener la naturaleza humana. Las acciones del hombre pueden hacer que el hombre, los derechos que tiene el hombre pueden ser perdidos por las acciones que lleva a cabo. De manera tal que el delincuente pues puede ser castigado, sin dejar de ser por eso hombre, sin dejar de tener la dignidad humana, sin dejar de tener la dignidad del hombre por su naturaleza. Pero ha perdido la dignidad de su persona, del suppositum, del sujeto, de sus acciones. Y por eso puede ser castigado de manera justa. En cambio, si los derechos del hombre se atribuyeran a la persona, con independencia de la naturaleza humana, no habría nunca justificación para el castigo. Y eso es lo que sucede en las sociedades modernas, que siempre tienen que estar explicando la necesidad de dar un castigo cuando la justicia exige que se le dé un castigo de una determinada clase. Entonces, el castigo, la supresión de los derechos innatos del hombre que tiene por su naturaleza, siempre pueden estar justificados en virtud de sus actos, pero si los tiene como persona, pues nunca son justificados, porque el mayor santo y el mayor delincuente pues coinciden en ser personas, cada uno de ellos, y no dejan de ser personas, uno por sus actos meritorios y el otro por sus pecados públicos. Bien, todo esto en realidad procede de la concepción kantiana, de la que ya se habló en su momento, que pone en la persona humana el objeto, la cosa de la mayor dignidad y que constituye el principio y el fin de la sociedad y de la moral. Eso, pues, es una tergiversación moderna que procede en realidad de la filosofía trascendental. Bueno, luego viene el deber, que es, digamos, simétrico al derecho y que se presentan unas clasificaciones de los derechos, que bueno, por su término, por su objeto, pues se suelen distinguir entre deberes para con Dios, deberes para con el prójimo y deberes para con uno mismo. Deberes para con uno mismo. Pero eso, bueno, yo creo que es de catecismo y bueno, pues creo que lo entenderán ustedes con facilidad. Lo único que quisiera, pues en estos minutos, es contestar algunas de las preguntas que se me han quedado en el tintero en clases anteriores.
Entonces, pues bueno, una contestación que quisiera dar, que no puedo dar, ni siquiera en una clase, y además pues no puedo ni por el tiempo ni por mis conocimientos, porque yo no soy un teólogo, y entonces no soy capaz, no puedo de buenas a primeras pues contestar a preguntas como la que me hace don Francisco Faz Olivenza, que ya me ha hecho otras preguntas también muy interesantes con antelación. Él se preocupa por las relaciones entre las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Virtudes teologales. Bueno, ¿y qué relación conllevan? ¿Cuándo se conceden? ¿Cómo se atribuyen las virtudes teologales? ¿Cómo Dios concede las virtudes teologales que se conceden libremente por parte de la divinidad a los hombres? Es decir, cómo se distribuyen las gracias a los hombres y si tienen alguna relación con las virtudes cardinales, de las cuales hemos hablado solo desde el punto de vista natural. El terreno teológico es muy complicado. Entonces, pues habría que distinguir, lo primero que habría que decir, me atrevería, solo doy unas pinceladas porque esto pues es muy complejo. El libro de Rollo Marín, por ejemplo, dentro de los que son asequibles bueno, las cosas que son asequibles también, pero vamos, expone bien estas cosas. El libro de Rollo Marín, que es Teología Moral para Seglares. Tiene otros muchos libros, Rollo Marín, que son muy recomendables en líneas generales. Con las virtudes, decía que Dios, lo primero que hay que pensar es que Dios da a todos los hombres las gracias necesarias para su salvación. No solo a aquellos que tienen la gracia santificante, que son los que han sido bautizados, son los bautizados, los que han recibido el sacramento del bautismo. Pero también hay muchísimas personas que no, por su localización, por su cultura, etcétera, pues no han recibido el bautismo ni tienen posibilidad de recibirlo. Y entonces, pues según las explicaciones, pues varios miles de millones de personas en la actualidad pues siguen sin tener el acceso a los sacramentos o a deseo. Pero eso no quita que para todas ellas sean naturalmente justos, sean pecadores, pues a todas ellas Dios da las gracias necesarias para su salvación. Gracias que le presenta son lo que se llaman las gracias actuales, que se le ofrecen a los hombres suficientemente para que se conviertan y deseen, pidan el bautismo o lo deseen, o se hagan a crecer acreedores de él. Entonces, estas personas, hecha esa salvedad, pues hay que entender que las virtudes son de dos clases. Unas las virtudes adquiridas, que son lo que hemos llamado las virtudes naturales. Son las virtudes de que hablaba Platón, las virtudes de que habla Aristóteles, que las expone muy detenidamente en las dos éticas, etc. Y que son unas virtudes que tienen mérito en este mundo, pero no tienen un mérito sobrenatural. De esas virtudes es de las que hemos tratado aquí, que no estamos en teología propiamente hablando, sino de las virtudes, estamos hablando solamente del terreno natural. Las virtudes, hay por otro lado las virtudes infusas. Esas virtudes, las virtudes infusas, que son las que Dios infunde en nuestra alma, exigen, en primer lugar, la gracia santificante, es decir, estar bautizado. Y esas virtudes infusas se pierden, todas ellas, con el pecado mortal.
Lo cual no quita que se convierta uno en un pecador y sigan existiendo, según la gracia divina, la posibilidad de salvarnos por medio de la gracia